El día lunar de Sri Sri Janmastami. Por Pandit Sri Srimad Anantadas. En Calcuta, desde el hogar del doctor Gaura Gopal Garay, en Calcuta, Tangra, Bagwihati, 2005. Como asegura el Srimad Bhagavatam, Amala Purana, en el capítulo 10, Skanda, sección 3, versículo 8. Nishite tamadbhute jayamane janardane devakyam devarupinyam Vishnu sarva guhashayah. Por la compasión de Sriman Mahaprabhu, hoy se organiza esta función con vistas a celebrar el mismo Sri Krishna Janmastami y consecuente Sri Sri Nanda Utsava. En esta ocasión, los temas que se tratarán son el misterio del advenimiento del Señor Sri Krishna en persona y la gloria o característica del amor afectuoso de Sri Sri Nanda Yashoda. El advenimiento de Sri Krishna es su acto divino directo de encarnar, o el mismo encarnado, o la encarnación, lo cual esto ya de por sí es un misterio muy agudo. No todas las personas tienen derecho a comprender este misterio. Muchas personas comprenden es que Sriman Narayan de Vaikuntha es la causa de la encarnación en persona y que aquellos que están encarnados en este mundo son todos ellos fracciones de Sriman Narayan. Algunos son la fracción de la fracción y así. Eso significa que, según su modo de pensar, los que están encarnados ya en este mundo no son Dios en persona ni la encarnación directa. Pero esta misma aseveración no conoce el significado exacto de la palabra encarnación. Las grandes almas lo han descrito. Esa es la morada eterna desprovista de ilusión de donde esa misma divinidad desciende a este mundo. Es quien es Él, la verdadera encarnación. En este sentido, no habría relación del mismísimo Dios original con las fracciones y las fracciones de las fracciones de Él. Entonces, especialmente aquellas entidades divinas de naturaleza propia, como Narayan, con sus 4 brazos, nunca han descendido, ya que no tienen actos divinos aquí en este mundo. Entonces, aparte de ellas, aquellas entidades divinas de naturaleza propia que han llegado a este mundo, sus extraordinaria compasión y glorias manifiestan aquí.
Entonces podríamos preguntar, ¿por qué llegan aquí? Es en la atracción del amor que los devotos afectuosos y la compasión, quienes hacen que ellos vengan aquí, a este mundo, el mismísimo Dios en persona. El hijo del rey de Braya desciende a este mundo, desde su morada directa en Goloka Vrindavan, que está por encima misma de la morada de Vaikunthya, de Srimon Narayan, siendo compasivo con este mundo de criaturas, al eliminar los pecados y las aflicciones de los corazones humanos, y al purificar entonces las mentes humanas apegadas a los mismos tentaciones y cebos de este mundo material, Él les hace sentir aquella dulzura de sus actos divinos. Su nombre divino mismo los atrae al otorgarles ese apego a la devoción. Esto tampoco es un ejemplo de una compasión ordinaria o de un grado muy bajo. En realidad es un ejemplo de gran compasión ilimitada. Entonces, en el significado de la encarnación, es la encarnación del Dios mismo y por lo tanto de las fracciones y las fracciones de las fracciones de Él. Ahora bien, existe un tiempo y una reglamentación particular para el advenimiento de aquel Sri Krishna encarnado en persona. Los Mahats dicen, Brahma Rekdi de Tihar Ekwar, Avatirna Hiakaren Prakar Vihar. Entonces, veamos cuántos días componen un día de Brahma. Estas cuatro eras, es decir, el Satya, Treto, Dwapar y Kali, componen un Divya Yuga. 71 Divya Yugas componen el reinado de un Manu y los reinados de los 14 manos componen un día de Brahma, que además es igual a una noche. Después de tanto, pero tanto tiempo, al final del 28º Dwapara, en el reinado del séptimo Manu nombrado por Vaivashvata, que prevalece entre los 14 reinados de los Manus, se produce entonces el advenimiento de Sri Krishna en persona. En realidad no hay excepción a esta regla, es inevitable, así que, conociendo este momento de su gran advenimiento, la reina de la naturaleza había estado pasando tiempos, días tras días, con ansia inquieta, manifestando todas sus bellezas y la dulzura, esperando así la encarnación del Señor, para ser gratificada con el toque de sus pies de loto. Entonces, la cadena de montañas con cumbres como las del Polo o el mismo Himalaya, etcétera, habían extendido los asientos en los corazones del mundo de las criaturas para recibirlo con honor. Los enormes mares, los océanos infinitos, también así se habían presentado en el recuerdo de la eterna infinito y gravedad del Señor en persona. Ese mismo día fue un día o momento sin precedentes, en el que los espíritus de todos los tiempos, como la meditación y la perseverancia en Satya Yuga, la primera era del tiempo del Divya Yuga, los sacrificios y las oblaciones del fuego del Treta Yuga, la segunda era del tiempo en el Divya Yuga, el canto del Sri Harinam, el espíritu de la era de Kali Yuga, la cuarta era del tiempo, todos se manifestaron en este mundo simultáneamente, a pesar de que el tiempo no estaba destinado a Satya Yuga, Treta Yuga o el Kali.
La reina de la naturaleza había estado esperando el advenimiento del Señor, adornando el llano cesto de belleza y dulzura, con todo lo bueno y hermoso que se le presentaba, como la belleza de las nubes, la dulce voz de los pájaros, la fragancia de las flores, la ternura de los vegetales, la suculencia de las frutas, el tacto reconfortante y sin precedentes del viento fragante. Todo esto había despertado en la mente humana el dulce recuerdo de los 5 elementos sutiles del Señor, es decir, la belleza, la dulzura, semejanza, hilaridad y la virtud. Ese fue un día encantador. En el Bhagavata vemos que ese día había llegado un momento perfecto en el Kala, es decir, el tiempo trae el mismo fin del mundo. Este Vigraha, lleno de conciencia y felicidad, Sri Govinda, en persona, también aparece en este momento y se va en él mismo. Incluso él mismo acepta esto. Ahora Kala, es decir, el tiempo. Por eso, Kala, es decir, este tiempo, es ahora tan alegre en el momento de la llegada del Señor. Kala, entonces, había manifestado todas las cosas buenas que estaban bajo su custodia en ese momento. Ese día era la constelación de Rohini, un miércoles. En ese día los planetas y las estrellas permanecieron en una situación de alta estima para ser gratificados por el advenimiento del Señor misericordioso. Esos planetas de bondad otorgaron así y fueron adornados con su propio embellecimiento para ser verdaderos ante Él. Los 5 elementos primarios, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter, todos estaban alegremente adornados con su propio embellecimiento. En ese momento, la sociedad de devotos, los músicos celestiales, los coristas celestiales, todos cantaron los himnos del Señor. En sus alabanzas, los dioses ermitaños y sabios derramaron flores sobre esta tierra. En un tiempo tan elevado, el mismo Señor apareció en persona. Sripad Shukamuni también aseguró de este verso 10, 3, 8. Cuando Janardan nació en la maravillosa oscuridad de la noche, el mismo Señor Vishnu, la morada de todas, apareció en el vientre de Devaki en la forma personificada de Dios, como si abundara así hacia el octavo día de la quincena oscura del quinto mes del calendario bengalí. La oscuridad se cernía sobre, en ese momento, a medianoche. Entonces Sri Janardhan había venido allí en el vientre de la diosa Devaki, así como la luna surge en el este. Sripad Sukamuni sabía muy bien de estos actos divinos realizados en Braya y su secreto misterioso. Y por como él sabía que son muy misteriosos, por eso él ha usado la palabra Devarupini Devaki. De hecho, como el Señor es el hijo de Devaki,
Él también es el hijo de Yashoda, como se ha narrado así en el Bhagavata. Es comprensible solo con un pensamiento delicado. Esto lo podemos entender. Ahora, de lo contrario, se entendería como si Sri Krishna hubiera aparecido en el vientre de Devaki en la cárcel de Kamsa y Vasudeva Mahasaya lo hubiera llevado así a Gokula, manteniendo a su hijo allí acostado en la habitación de Nanda. Regresa a él llevándose a la bebé recién nacida de Yasoda. Y esto entonces establecería que Nanda y Yasoda habrían criado al hijo de Vasudeva Devaki, manifestando así su amor afectuoso. Pero, pero, esto no es así. Ahora, así como él es el hijo de Devaki, también es el hijo de Yashoda, lo cual se hace evidente allí en este Bhagavata. En el Tantra Yamala se ve que la esposa de Nanda había dado a luz a dos bebés a la medianoche del Bhadra Krishnastami. El bebé varón es el Señor mismo y la bebé niña es Mahamaya. Sripad Sukamuni ha puesto la palabra Devakyang, Devarupiang. Devarupini significa la muy alegre Devaki. Esta misma Devaki significa la esposa de Vasudeva y también la esposa de Nanda, porque, como se desprende allí mismo y se da a entender de las escrituras en el Harivansha, Yasoda tiene dos nombres. Dice allí, la esposa de Nanda tiene dos nombres. Uno de ellos es Yashoda y el otro es Devaki. Por lo tanto, debido a la similitud de nombres, se estableció una intimidad entre la esposa de Nanda y la esposa de Vasudeva. Por lo tanto, para narrar el acto divino del advenimiento de Sri Krishna, Sripad Sukumuni ha indicado dos semejanzas del Señor simultáneamente. Una es que es el hijo de Yashoda y la otra es que es hijo de Devaki. Utilizando esta palabra en el Bhagavat, Devakei Devarupiyanga, como si una lámpara situada en la puerta iluminara tanto la puerta como la baranda simultáneamente, o el pasadizo. Por un lado, Sri Krishna es el hijo de Yashoda y por el otro es el hijo de Devaki. Cuando a la medianoche es octavo día lunar de la quincena oscura del mes bengalí de Bhadra, la oscuridad devastadora se cernía sobre todas partes. El Janardana, es decir, el aliviador de las aflicciones de la separación en los seres humanos o del sufrimiento en ellos, nació del vientre de Srimati Yashoda, que es el otro nombre de Devaki. Como Sri Krishna es la manifestación completa. Simultáneamente, al mismo tiempo que el advenimiento del hijo de Vasudeva, Sripad Sukamuni narra la llegada del hijo entonces de Yashoda. Y ¿de qué manera? Profundamente. El acto divino de Braya es muy intrincado. Mantener ese secreto, la misteriosa verdad fundamental, es ejemplo de su gran oratoria. Así pues, la huella de dos hijos y una hija es evidente. Y si es así, ¿dónde está entonces el otro hijo? Las grandes almas han decidido que cuando Sri Krishna había descendido, él mismo, entonces estaba con sus cuatro manos, aparece así, un niño pero con cuatro manos, allí, con cuatro manos. Nadie sintió ninguna dificultad para hacerlo, que el entender que el mismo Dios en persona.
conociéndolo como el Dios mismo. Vasudeva y Devaki pronuncian las oraciones sagradas a él. Entonces Sri Krishna mismo había dicho que deseaba él ser mantenido en el palacio de Nanda y Yashoda y deseaba traer de allí la niña recién nacida. Vasudeva se había ido como se le había ordenado. ¿Cuál fue o cuál era el papel de Maya aquí? Si aquí ya estaba Dios en persona. O ya advenido, ella guardó el lugar para que él pudiese permanecer fuera de vista. Vasudeva Mahasaya vio solo una niña, pero se quedó el niño, allí en el lugar que le parecía vacío. En ese lugar mantuvo a su propio hijo, mientras lo llevaba. El hijo de Vasudeva se mezcló en pleno, como un relámpago, fusionado con las nubes. Entonces Vasudeva partió con la niña. Cuando Kansa entonces arremetió contra esta niña violentamente para asesinarle, entonces ella voló a los cielos y se volvió y se demostró dejándose ver como la deidad adorable en varios lugares. Al amanecer, Madre Yashoda del rey Nanda vieron que había nacido un niño sin precedentes. Shukamuni le dijo al rey Pariksit: Nanda se levantó y lleno de alegría llamó a los brahmanas que conocían los Vedas, se bañó y se adornó consecuentemente para la ocasión. Aquí se está poniendo la letra tu. Nandastu atmaya utpanye. ¿Por qué? El anotador escribe quien ora así denota otra introducción. Shukamuni le dice al rey que escuche. Parikshit, allí, en la cárcel de Kamsa, donde Vasudeva estaba cautivo, el Señor apareció en persona. Comenzaron a recitar ellos himnos de alabanza como en aras de propiciar su recibimiento como el Señor. Pero aquí, cuando Él apareció en plena manifestación en el palacio de Nanda, Nanda y Yashoda se aventuraron a realizar una gran ceremonia del nacimiento del niño por su bien. Mas esta es una introducción diferente. Este lugar es completamente el lugar en sí mismo. Es una región de dulzura, al no parecerse a la de la morada suntuosa de Ashvarya. La opulencia y la dulzura están bastante separadas entre sí. Sus naturalezas en realidad son diferentes. Entonces, ¿qué significa esta opulencia de Aishwarya? Una gran alma describe que es ese conocimiento de asombro que representa en realidad la debilidad misma del propio ser por el surgimiento de la verdadera ilusión y el orgullo en la búsqueda de esto que es la verdad o Dios.
Y si se revela que Él es el Dios mismo, entonces esa pasión de amor afectuoso queda paralizada o obstaculizada. Vasudeva, Mahasaya y Devaki ven que Él tiene cuatro brazos, por lo tanto seguramente Él es Dios, piensan, pero un bebé varón que ha venido con el apelativo de su hijo. De modo que esa misma relación entre los padres y el hijo se ha vuelto paralizada. En realidad disasociada. ¿Alguien alaba a su hijo con himnos o lo adula? No, ellos comenzaron a alabarlo, a él con himnos, propiciando así su adoración. En Brindavan, el sentimiento de Nanda y Yashoda es un sentimiento de dulzura muy contrario. Entonces, ¿cuál es esta definición? Veamos. El conocimiento de la dulzura que representa la excesiva estabilidad del propio ser, que no surge del dolor o de la confusión, ni siquiera en la búsqueda de sí. Esto es Dios mismo. Si ven que Él es el mismo Dios con actos suntuosos, sin embargo, sienten tanto amor por Él que su relación con Él, es decir, la paternidad, no se reduce. Siempre lo sienten como su hijo solamente. Este es el sentimiento de dulzura, esta es la característica y la gloria altamente exaltada de los actos divinos en Braya Bhumi. Así que aquí Shukmuni está poniendo una introducción muy diferente. Oh rey, esta es una región completamente separada por sí misma. Ahora escuchemos. El contexto de los actos divinos de Braya flota así en las corrientes de dulzura. Entonces en el verso al principio se está diciendo Nandas tú. Tu nombre es Nanda. El compilador está escribiendo. Se llama Nanda quien alegra el mundo. Este rey Krishna o el Dios es la persona del quien hizo que tanta alegría se sintiera en el cielo. Toda la suntuosa pompa y la grandeza y opulentas riquezas y bienes del universo eterno han sido atrapados en la trampa del amor tendida por el rey Nanda, aquel que se encarna en el mundo desde esa morada tan emotiva con el fin de complacer al mundo, dándole los sentimientos de dulzura de los actos divinos de Sri Vrindavan. Cuán afortunados son Sri Nanda y Srimati Yashomati. El Señor había sido atrapado en la trampa del afecto tendida por ellos. Y si no fuera así, no podría realizar allí esos actos divinos. Por eso, las grandes almas dicen en la versión
Aishvarya janate sava jagata misra. Aishwarya sitili preme nihi mora prita. Allí donde todos conocen a Dios como Dios, el amor se desata con una sabiduría muy suntuosa de la Aishvarya. Pero, ¿qué es lo que pide el amor? El amor siempre desea amar según su propia voluntad. El mismo anhela ser abrazado. ¿Quiere el amor mantenerlo apartado pronunciando himnos a alguien? No. El amor siempre quiere estar apartado de cualquier diferencia entre el amante y el amado. El amor es el llegar a mezclar las dos almas en una sola matriz. Y si es así, entonces se produce la excelencia del amor. Así, el amor se reduce con la sabiduría suntuosa. Con la llegada de la sabiduría suntuosa de la Ishvarya, el amor se arruga. Por lo tanto, el Señor dice, obedece estas palabras mías. Por amor soy inferior a ti. Mi amado siempre está bajo tu control. Entonces, ¿quién piensa cuán magnífico es el Señor ahora? Y por vil que sea el siervo, el Señor no se deja atrapar por su amor, porque Él está subyugado, es por el amor puro. Ama que toye bhakta baje jai babe, tare se babe baji e mor swabaye. El Señor tiene una naturaleza muy fija. ¿De qué manera es fija? El amor quiere ganar al Señor en adoración del amor mismo. Ese amor mismo despierta este tipo de atracción en el corazón del Señor. Tampoco es muy claro que el Señor haya gratificado a todo el universo al otorgar el amor en el momento en el que Él descendía mismo por la atracción del amor que afectaba el corazón de Nanda y Yasomati. De hecho, este acto divino en Braya realizado por el Señor se ha venido realizando de tiempo en tiempo eterno, lo cual permanece por siempre presente en este mundo también. Aquellos que fuesen a oír estos actos divinos ocurridos en este mundo mundano, los actos divinos del Señor, ellos van a estar muy seguramente atraídos a la misma pasión de Braya, con la dedicación y la espera de que ellos van a estar completamente gratificados por el sentimiento de la dulzura de Braya. Entonces, quien ha entonces otorgado esto al mundo para siempre, se le llama y se le conoce como Nanda. Entonces, Iti Nanda, Shukamuni le dice al rey Parikshit que después del nacimiento del hijo de Devaki Vasudev pronunciaron los himnos de alabanza. El rey Nanda no interpretó estos himnos de la misma manera. Él vio que nacía el niño, pero aquí Shukamuni está escribiendo Atmaya y también Utpanye. Atmaya y Utpanye en este verso del Bhagavad. En el Vaishnava Toshani, nuestro Goswami Pad también ha explicado estas dos palabras. Él ha escrito en el 5.10.1
Atmaya y Upatnie deberán entenderse según la relación de causa y efecto. Veremos. Finalmente, Sukmuni dice que el Señor en persona ha aparecido bajo el nombre del hijo de Nanda. El rey Nanda está presenciando el nacimiento de su hijo, pero en realidad, ¿quién es este Atmaya? Y también, ¿qué significa Utpanne? El compilador nos está diciendo que esto lo debemos llegar a entender muy bien. ¿A quién se le nombra Atmaya? Un nace de la paternidad de un padre y de la sangre de una madre. En este mundo las criaturas han ido incrementando gradualmente en los vientres de sus madres y en el tiempo el alma entra en este. El alma es una cuestión de conciencia y el cuerpo en realidad está inanimado. Por lo tanto, están separados. En cuanto el alma y el cuerpo se juntan, el mismo cuerpo se vuelve consciente y luego, cuando el cuerpo nace, se le llama Atmaya o nacido, hijo nacido. Es el nacimiento del Señor de tal forma. El Señor en realidad eternamente lleno de conciencia y felicidad. ¿Cómo es que él se volvió Atmaya? Entonces Shukamuni usa esta palabra para darnos para advertirnos de que es en el contexto de Atmaya para él. Él dice sí, él se ha vuelto. Es una cuestión de que el sentimiento es atrapado en, en el mismo amor. De hecho, él es lleno de conciencia eternamente y asimismo la felicidad. No hay diferencia entre el alma y el cuerpo del Señor. Él es siempre adolescente, joven y lozano, Kishore. Así es que, ¿cómo es que él se ha vuelto un niño tan pequeño? ¿Y por qué entonces se le llama aquí Atmaya, como un hijo aquí, en el Bhagavad? Cuando Shukamuni dice que él se ha vuelto, tal cosa como el sentimiento es atrapado en el amor. Por supuesto, él es eternamente lleno de conciencia y felicidad. Atmarama, Atmaya. No hay diferencia entre el alma y el cuerpo del Señor. Él es siempre lozano. Entonces, ¿cómo es que se ha vuelto un pequeño niño? ¿Y por qué se le llama Atmaya como un hijo aquí? Goswami Pad nos describe así, que él tiene una naturaleza exclusiva. Aunque él es el todo en todo, el omnipresente y autocontento, autosatisfecho completamente, la verdad fundamental y suprema, aún así,
El amor ha generado esta inclinación en su propio poder de disfrute y así es capaz de hacer surgir los mismos sentimientos en su mente. Si cualquier devoto continúa este amor a Dios en la pasión llena de afecto amoroso, al olvidar todas las atracciones mundanas día y noche, entonces su amor se eleva así en esta espera, en el corazón del Señor mismo, llegar a sentir ese amor de afecto al descender como hijo de ellos. Es esta correspondencia que representa el poder del amor y la naturaleza de este mismo. Este Nanda y Yasoda son los padres eternos de Krishna Brajendranandan. Él es su hijo, por supuesto. Al venir aquí en este mundo, ellos han amado a Krishna de tal manera que Krishna ha venido como su hijo. Su semblante siempre lozano, lleno de conciencia y felicidad. Es el atributo y en realidad es la tendencia mayor. Es en realidad la realización de su niñez en la obsesión del afecto. Parece así ser entonces la madurez última de la juventud, tal como en toda su juventud fue creciendo gradualmente. Pero no es de esta manera. Ese siempre adolescente semblante ha aceptado esta misma tendencia, estas mismas maneras, porque en su advenimiento como Kishore no sería posible sentir el afecto de sus padres. De lo contrario, de otra manera, él era supuesto que mamara de los pechos de su madre al ignorar todo lo demás. Pero para su madre, así pudiera jugar con él en su regazo. La madre era supuestamente esperado que entonces asimismo lo criara a él. Por lo tanto, este mismo niño debía ser pequeño. Y este es el misterio de él llegar a volver y determinantemente ser Atmaya, el hijo de Nanda y Yashoda. Ahora, ¿qué podríamos decir de la otra palabra indicada por el autor? Utpanatam, que están haciendo o que nace de esta manera. ¿Cómo es que él hace? ¿Cuántos Brahmas han surgido y se diluyen? Pero tú no tienes ni un principio ni un fin. Así es que, ¿cómo es que tal criatura nació? Si él no hubiera tomado nacimiento como un niño, pero de repente adviene, entonces este amor afectivo hacia el niño surgiría desde el vientre, mas este no aparecería en la mente de la madre. Por lo tanto, cuando este deseo de tenerlo a él como su propio niño surge, entonces ese mismo amor de madre también.
Esa obsesión afectiva ha surgido de la misma ansia de su mente. Aun siendo el semblante encarnado de la conciencia suprema y completa y de la felicidad, él imita los procesos así como si él hubiera nacido y hubiera tomado nacimiento naturalmente. Y esta es en realidad su espera sincera. Y es esta la causa que le otorga el nacimiento en el semblante de un niño. Por lo tanto, también en el Gita, el Señor ha dicho que aquellos que saben la verdad fundamental de su nacimiento y sus actos, entonces ellos no tienen nacimiento y no hacen ninguna acción. Todos sus nacimientos y acciones son espirituales. Quien sepa esta verdad fundamental. Aquí Sripatra Manuya también nos describe en este comentario del verso 4.9. Pongamos atención a esta iluminación del Gita entregada por este Mahat, que él describe que todas las actividades, tanto como su nacimiento, son espirituales. El Señor dice que al saber la verdad fundamental realmente, el significado real de su nacimiento y aún así la verdad fundamental de sus actos, todas las dificultades en el camino de tomar refugio a sus pies van a abolirse, se eliminarán. Por lo tanto, el devoto que ha tomado refugio va a volverse su más íntimo amado. Así, él va a obtener al Señor en esta misma vida y por lo tanto no tendría que esperar por otros nacimientos más. ¿Y por qué? Porque el Señor ha dicho que al conocer la verdad fundamental de su nacimiento y sus actos, no hay necesidad de otras acciones o nacimientos más allá que este. No suceden. Y es por esta causa que todos debemos comprender esto. Y al ser así, entonces, ¿cuál es la verdad fundamental, real? Aquí, Sri Sukamuni ha dicho que Vasudeva Mahasaya mismo se dispuso a proferir los himnos en adoración, en respeto al niño nacido, mientras que Nanda Maharaja inició a realizar la ceremonia del nacimiento del niño. Al estar tan sobrecogido de felicidad por la gracia de su fortuna al ver a este niño. Pero el contexto no es tan fácil. El Señor ha descendido en persona como un niño. Así que la verdad fundamental debe conocerse, porque la dulzura permanece o prevalece como la verdad fundamental. Sin esta verdad fundamental, la verdad, la dulzura o ninguna dulzura en verdad es posible en sus actos divinos y aún así se lleven a cabo. Por lo que el saber esta verdad fundamental es mandatorio, es un deber. Por ejemplo, esta verdad fundamental también ha sido demostrada en el Bhagavata, en donde Gajendra, el devoto elefante, se encuentra
haciendo eulogías al Señor. Aquí también encontramos un himno en el mismísimo Bhagavata Purana, 8 Skanda, capítulo 3, versículo 8. Y dice así: el Señor no tiene nacimiento, Él es innacido. Tasmai namaha parisaya brahmanenanta saktaye arupayo rupayo namascharya karmani na vidyate yasya chajanma karma va na nama rupe guna dosha eva va tatapi lokapyaya sambhavaya yaha swamayaya tani anukalam rikichati. Así que si el Señor no tiene nacimiento y es innaciente, ¿cómo es que su nacimiento ocurre? ¿Qué significa o qué se quiere decir por esta palabra nacimiento en este verso? Janma. Navidyate yasya cha janma karma va. El compilador ha dicho que el acto divino primordial del Señor se le llama el nacimiento. Pero si el Señor no tiene nacimiento, por lo tanto, Él ha tomado lugar en el vientre de la madre. Shukamuni está diciendo Atmaya, el Hijo. Por lo tanto, debe ser entendido que este nacimiento no es el mismo que un nacimiento ordinario de una criatura mundana. De otra manera, en realidad es espiritual, milagroso y sobrenatural. Este nacimiento es milagroso porque aún habiendo nacido, Él es innaciente. Esto es un aspecto muy misterioso. Es en realidad un acto divino lleno del afecto del amor. El amor mismo ha tomado forma del Señor en conciencia completa y lleno de felicidad dentro de la matriz del amor afectuoso de sus padres. Esta es la verdad fundamental y real del nacimiento del Señor. Luego dice karma vana. ¿Qué significa esto karma? En realidad implica el trabajo, la dedicación para completar un propósito de una persona incompleta, una personalidad que trabaja. Por ello se le llama karma. El Señor en realidad es autocompleto. Quien no actúa, no se esfuerza por ello, aún así tales actos como el llegar a dominar a los asuras o el de darle algún refugio y alimento a los mismos devotos, asimismo también.
los identificamos, pero si es así, debe ser entendido que estos actos no representan los actos de las personalidades incompletas de este mundo material, del karma bhumi. Estas acciones del Señor son sus actos divinos. El trabajar o el trabajo mismo del Señor vemos que es de dos tipos distintos. Unas son las acciones y otras en realidad son actos divinos. Él mismo es el eminente ser aceptado la forma humana para realizar estos actos divinos en Sri Vrindavan. Así que este acto divino está tan lleno de alma que al oír de ello y al cantar de ello, las aflicciones materiales de la sociedad humana son erradicadas. Ellos son gratificados así al lograr el servicio del amor a los pies del Señor. Este es un misterio en sus actos. Él en realidad no posee ningún nombre. También dice aquí el verso a continuación. Karmava na namarupe na namarupe. La mente se supone que trabaja entre aceptar o rechazar cualquier cosa. Y es en causa de esto que esa cosa mantiene alguna letra simbólica denotando su nombre de ella al describir. Por ejemplo, las bestias, los árboles, enredaderas, el fuego, el agua, etc. Al decir el nombre de estas cosas, la mente va a ser capaz de aceptar aquello. Pero aún así, aquí hay muchas personas quienes tienen así también nombres individuales, pero al decirlos podemos llegar a pensar o identificarles. A eso se le dicen otorgar un nombre o el nombre, nombrar. Pero puede que asimismo no se sepa o se llegue a aceptar la naturaleza de ellas en la mente. Pero en realidad estamos hablando del Dios mismo. Todo aquello que nombramos en la mente regresa a esta sin nuestra capacidad de agarrarla. Esa cosa es como designar. Esto mismo lo declaran los Vedas. Pero los nombres como Krishna, Govinda, Brajendranandan, etc. son nombres que prevalecen por la eternidad. Así que esos nombres no son como los nombres ordinarios de este mundo. No hay diferencia entre el Señor en persona y sus nombres. Sus nombres son otorgados a Él mismo, pues son iguales e idénticos. El poder y la gloria de el nombre en su capacidad atractiva son aún mayores
que aquello que nombramos. Porque un ejemplo también de esto es que al cantar su nombre, el Señor está siendo atraído hacia el corazón del devoto. Al orar el nombre hace que él mismo sea proferido en su nombre. Tanta atracción hay en este nombre. Aunque de hecho, como su nombre no es material en este mundo, prevalece eternamente debido al amor que existe por su nombre allí en sus devotos. ¿Qué significa aquí Rupa? Nama Rupe Guna Dosha Eva Va. Nama Rupe Guna Dosha. En el semblante Goswami Pad dice que se le llama el semblante aquello que es una belleza visible, pero el Señor no se le puede ver con estos ojos. Ese semblante no es visible con estos ojos. El Señor es automanifiesto en sí mismo. Y cuando Él aparece enfrente de nuestros ojos, al propiciarle, y así Él demuestra su semblante, solo a las criaturas del mundo le logren ver. De otra manera, por las por las actividades o el esfuerzo personal, nadie puede llegar a verle con estos ojos. Por lo tanto, el rol del amor es aplicable aquí también. Y es por causa de esto que Él manifiesta innumerables bellezas y dulzura. Él no tiene virtud y tampoco falta alguna. Guna dosha eva va. Pero al dicho que la excelencia en realidad, Sukmuni y el compilador de este Bhagavad, dice que la excelencia de sus actos se le llaman virtudes. Aunque se dice que él no tiene acción, aún así, ¿cómo puede entonces ser excelente o no excelente? La complacencia permanece en él del amor afectivo hacia el mundo de los devotos, la compasión hacia ellos y muchas otras virtudes. Esa es la única causa. Y de la otra mano, obviamente, él no tiene falta alguna. Él está totalmente lleno de virtud. Aunque en las escrituras se dice que él está lleno de falta. Vishnu Yamala Tantra dice que dentro de las 18 faltas hay 16 que pertenecen y son de Sri Govinda en Vrindavan. Por ejemplo, a estas se les llaman eh, el sueño, los errores, severidad, perplexidad, la dependencia, los celos, la falta de verdad, la rabia o ira, la ansiedad, todas estas existen en él también. De hecho, es su propia naturaleza que esas faltas han sido decretadas
Por ejemplo, en el Vishnu Yamala 2, 1, 247 y 248 también se dice en el Vaishnava Tantra 2, 1, 246 que estas son virtudes de su propia naturaleza en Sri Krishna. El encender el placer en sus devotos para complacerles y para también llenar así completamente sus actos divinos al manifestarles. Todos están llenos de conciencia de la felicidad, por lo cual cuando no están, todo ello también hace parte de los actos divinos de Braya Vrindavan. De otra manera sería imposible estos lilas. En donde ocurra alguna falta, entonces allí no es Brajadam, porque entonces se le ha dicho ese lugar como eterno y lleno de actos divinos, rebosante. Goswami Pad dice que sin los actos divinos de Vrindavan, la beatitud en persona de Sri Krishna no puede llegar a ser manifiesto completamente. Si los actos divinos de Vrindavan se llevan a cabo así, entonces también sus virtudes. ¿Acaso estas virtudes eternas llegan a satisfacer sus deseos? Goswami Pad dice que los devotos no están inclinados a ninguna otras virtudes del Señor, pero esas, en ausencia de estas, el llegar a completar o realizar completamente la devoción de Braya, el Bhakti Braya, Braya Bhakti, es de hecho seguro que no sería posible. Por lo tanto, él dice que aquellos que conocen esto a la luz de la verdad fundamental, ellos no van a tener más nacimientos y actividades. Shukamuni dice que el rey Pariksit, al nacer, este niño, él mismo complace a Nanda Maharaja, quien tiene una gran mente. ¿Por qué se le dice así como también un Mahat? En realidad no hay un contexto así en el Bhagavad, pero nuestro Sri Jiva Goswami Pad ha escrito en el Gopal Champu que el rey Nanda se ha vuelto ya muy maduro en edad y aún no tenían un hijo. Por lo tanto, Upananda, el hermano del rey de Nanda, y todos realizaron un plan para llevar a cabo un ritual de sacrificio para obtener un niño varón eh, en nombre de Nanda y Yasomati. Pero el rey Nanda en realidad se muestra muy indiferente a esta función. El ritual de sacrificio para obtener un hijo se llevaba afuera, pero Nanda, el rey, tampoco fue allí. La madre de Yasomati cuestionó al rey y el por qué él se había mantenido apartado en un cuarto, ah, aún se estuviera llevando a cabo un sacrificio para él o en nombre de él, mientras que todos los demás sí se encontraban allí presentes. Entonces Nanda el rey responde que él no está interesado en la consecuencia de los rituales de sacrificio para un niño, que él no tenía intenciones de obtener un niño en consecuencia de llevar a cabo un ritual.
Entonces se le pregunta a él, ¿acaso no estás deseoso de obtener un hijo? Y Yashomati le pregunta, entonces el rey le responde a ella que él quisiera, obviamente, pero que ese niño no era supuesto a tomar lugar o nacimiento de un ritual de sacrificio. Por lo tanto, él dijo, entiende esto, Yashomati, tú eres mi mejor parte, así que no tengo dudas de decirte a ti que siempre estoy viendo solo una cosa. ¿Quieres saber lo que yo estoy viendo, Yashomati? Así yo esté durmiendo o despierto, solo veo un niño varón, el cual está lleno de un halo luminoso del color del zafiro, el cual mantiene a todo el universo iluminado y cuya belleza y virtud de la dulzura son mayores que aún las del señor Narayana. ¿Acaso se puede llegar a describir esto en la palabra? Mientras pueda que yo esté recostado o soñando, estoy viendo que este mismo niño chupa de tu pecho y se la pasa jugando en tu regazo. Y tú también te encuentras siendo aliviada por esta misma presencia de este niño. A veces ese mismo niño también juega así en mi regazo. Desde ese mismo día he empezado y ha surgido una ansiedad en mi corazón por tenerlo, que en realidad no siento ninguna otra necesidad de tener otro niño para mí. Yashomati, te estoy preguntando a ti mismo, ¿acaso puedes ver esto también? Entonces Yashomati replicó, Arya Putra, no te lo podía decir debido a mi pena. ¿Acaso podemos describirlo hablando? Ese mismo niño que se encuentra más allá de la imaginación, como tú dices, está jugando en mi regazo. Él mismo chupa mis pechos y brilla como un loto de zafiro al iluminar así mi regazo. ¿Quién se encuentra viciando nuestra mente de esta manera? ¿Quién es él? Sí, mira, Yashomati, así tú y yo nos estemos sintiendo de la misma manera. Podemos entonces tomar un voto juntos, con determinación. Ellos han iniciado este voto de los 12º día de la luna, con todos los rituales prescritos. Al llevar a cabo esto, su entusiasmo incrementó en una gran estima. Un día, el dios de su hogar, Narayana, advino en un sueño y les dijo, mira, Reinanda, tú estás tan decidido de obtener aquel quien es tu hijo. Ambos de ustedes están muy seguros de obtenerle a él. Mantengan la paciencia, que ese tiempo va a venir muy pronto, seguramente. No sean tan impacientes. Tanto deseo que tienen y ansiedad, en realidad no me está complaciendo a mí. Y de esta manera él había consolado así también a la madre Yashomati. Entonces,
Los días fueron pasando y una vez, en el primer día de la luna nueva, de la quincena luminosa en el calendario bengalí de Maga, Yashomati también ha obtenido un sueño semejante. Ese mismo niño, espiritualmente hermoso, ella sintió que este niño como el zafiro le acompañó, acompañado de una niña, había entrado en su corazón. Al salir así, manifestándose desde el corazón de Nanda como un trueno, un relámpago. Entonces, luego de unos días, la madre Yashomati quedó embarazada. Por lo tanto, de esta manera se demuestra que el Señor no nace como un niño de este mundo material, nace del semen de un padre y de la sangre de una madre. Entonces ese rey Nanda es de una gran mente. De esta manera el Señor primero viene a la mente del Padre. El Padre narra este mismo semblante a su madre o a la madre. Entonces así Él entra en el corazón de la madre a través de esta descripción. Así Él permanece en su corazón. El vientre es entonces manifiesto y sin en realidad sin sin esta virtud desde el vientre ningún amor afectuoso podría venir. Por ello él se produce como hijo al estar invocado en el vientre. Y así, por esta causa, el rey Nanda es de una gran mente. El rey Nanda ya está sobrecogido de dicha. Yashomati, como madre, se encuentra flotando ella misma en el océano de la dicha también. Y ya no están suplicando en ansiedad. Tampoco profieren himnos en alabanza. Aunque el rey Nanda ha llamado a los brahmanas y ha iniciado rituales védicos, ritualísticos para el bien del niño que adviene, al santificar y ofrecer ornamentos, él inicia a distribuir estos regalos a todos. La alegría del rey Nanda no conocía límite y los regalos y honorarios eran de tal estándar y calidad como de gran placer para él, quien solo él podía personificar. Todos los residentes de Brajadam estaban sorprendidos al obtener así el bien tan esperado de Nanda Maharaj. Él mismo se perdía en él mismo. Shukamuni está escribiendo que Nanda Maharaja había entregado 20 lakhs adornadas de vacas adornadas con diferentes ornamentos. También se ha hoy llegado a oír que él era el dueño de 9 lakhs de vacas, 900,000. Y si es así, entonces, ¿de dónde vinieron los 20 lakhs? Un niyuta significa 10 lakhs y dos niyutas significan 20 lakhs.
Y así, por lo largo de 7 días, él se encontraba entregándole estos regalos llenos de gemas y ornamentos de oro a los habitantes de Braya. Él le otorgó tantas monedas de oro y tesoros como incontables a todos ellos. Y al oír esto, el rey Parikshit se está dando cuenta que Nanda Maharaj es el rey de no solamente de Brindavan, que en realidad solamente es un pedazo del dominio de Mathura. Aún el rey de Mathura tiene mucha riqueza allí. Aún todas las riquezas y detalles que tienen los reyes de este mundo no es en paralelo a aquellos que tenían Nanda Maharaj. ¿De dónde venía todos estos bienes de los que hablamos? Al darnos cuenta, en la mente de Maharaj Pariksit había una duda. Y entonces para ello Shukamuni le dice: Maharaj, desde el mismísimo día de su nacimiento, Braya se ha vuelto enriquecida con la prosperidad en todo respecto. El Brajadama de Nanda entonces se volvió el lugar de juegos de la diosa de la fortuna. Más así, el lugar en donde deambulan las Lakshmis, Sri Vrindavan, en realidad tiene un tesoro de particular con su propia naturaleza. Esa tierra llena de joyas le complace los deseos a todo el mundo. Y ese mismo jardín, lleno de esas enredaderas de los deseos, calpalatas, revela su propia naturaleza y su semblante en Brindavan, en donde todo está disponible de acuerdo al deseo mismo y de la voluntad. Por lo tanto, no hay duda que el rey Nanda le otorgó 20 lakhs de vacas y las otorgó en persona. Al estar tan absortos en la dicha de las gopas y las gopis, ellos empiezan su peregrinaje hacia el palacio del rey Nanda. Al estar así adornadas con varios ornamentos, en ese mismo día del festival de Nanda, todos allí se encontraban sobrecogidos con la dicha del niño nacido de Nanda Maharaj. Las vacas también se encontraban adornadas con distintos ornamentos y así diferentes guirnaldas y también plumas de pavo real. El festival fue inaugurado así. ¿Qué tipo de festival es este? Todos se encontraban dedicados en regar la leche, el yogur y el ghee unos a otros.
Sripada Jiva Goswami Pada ha escrito en su libro Gopal Champu que el jardín de Nanda Maharaja se transfiguró en un océano de leche y de leche condensada, y que las gopas y los gopis se encontraban tirándose esto unos a otros, el yogur y el ghee, hasta queso, así como si ellos fuesen las mismas olas individuales de ese mismo océano de leche condensada. En ese mismo jardín enorme, ellos se encontraban nadando y hundiéndose y volviendo a surgir en este océano de leche condensada. En el jardín de Nanda, esos momentos de alegría se vieron y aparecen como la dulzura sin precedentes del placer. No solo en el jardín de Nanda, como también las grandes almas han descrito, Shiva, Brahma e Indra también se encontraban bailando allí. Por lo tanto, la alegría festiva en el lugar de Nanda ha llegado hasta la morada del señor Brahma y Shiva, al penetrar así la tierra y el cielo directamente. Así también es que llega hasta la morada de Indra. Todos ellos han venido allí y ellos están bailando allí, en ese lugar oculto. Shiva baila y Brahma e Indra también. El lechero se encuentra bailando en Gokula al obtener así a Govinda. El lechero, dice, está bailando con mucha alegría al obtener a Govinda como su hijo directamente. Nadie permanece oculto en casa. Todas las gopas y las gopis se encuentran yendo a la casa de Nanda, a ese jardín, hacia él, en una carrera. También se recuerdan estos dichos. Mientras bailan con mantequilla en sus manos y un montón de jarras de leche, la misma yogur y harina en sus hombros, con gran alegría Nanda va a su jardín al entregar y al regar mientras baila con los demás. Y es por esta causa que también el festival de Nanda es tan glorioso, con alegría sin precedentes, tan sobrecogida. Así se llevó a cabo. Todos hicieron el festival exitoso para obtener en realidad realización plena de estos regalos, siendo santificados, tomando baño en el mismo río Yamuna. Luego, y es por esto que Sripad Sukhamuni prefiere la explicación de la dulzura de la encarnación del Señor en persona que realiza Nanda Maharaj al suplicar, a comparación de la súplica en los himnos realizados por Sri Vasudeva, lo cual ha sido explicado así ante el rey Pariksit. Por lo tanto, hoy mismo también es un día auspicioso cuando el festival de Nanda sucede.
Así que hemos narrado este mismo acto divino realizado por el Señor. Hay un poder tan extraordinario en esto, en este acto divino realizado por el Señor, que aquellos que lo realicen y realicen esta dulzura de este acto divino, ellos mismos van a ser gratificados por obtener el amor de los pies de Sri Govinda. Para sumarle algo en especial a esta memoria, la cual se encuentra allí para nosotros en esta era, Goswami ha dicho: los grandes almas dicen que al final del Dwapara Yuga, el hijo del rey de Braya viene. Y luego de esto, el Kali Yuga, inmediatamente aparece el señor Sri Gauranga Mahaprabhu en persona, sin excepción. ¿Por qué? Él pudiese haber descendido en cualquier otra edad. Goswami Pad dice que es en realidad la dulzura de Braya. Sri Krishna fue a lo más profundo de la dulzura de Braya, como la verdad fundamental y el objeto adorado. Pero al sentir la dulzura del amor de Sri Radha, él mismo se perdió en él. Este amor de Sri Radharani es tan grave y tan glorioso de gran manera que él mismo ha despertado este deseo en la mente del hijo del rey de Braya. Son tres deseos aún no satisfechos. Primero, la gloria del amor de Sri Radha. ¿Cómo es la gloria del amor de Sri Radha? Segundo, ¿qué tipo de dulzura es esa en el amor de Sri Radharani? ¿Cuál es la gloria? ¿Cuál es la dulzura? Y por tercero, ¿cuál es esa felicidad que Radharani siente al realizarme o al realizar al Señor Krishna? Él mismo ha tratado lo mejor posible realizar estas tres dudas en Brindavan, pero en vano. ¿Por qué? Si Él es el Todopoderoso, obviamente, quien puede llevar a cabo todo, ¿por qué entonces no? Y Él mismo entendió la causa de ello. La causa de ello es en realidad la inminente era inmediata luego del Dwapar llamada Kali. Porque esa misma aspiración del amor de Radha ha despertado y esta no podría esperar más. Tanto como es posible, esta debe llevarse a cabo y realizada. Así, el tiempo del advenimiento del avatar de la era ha venido. Y entonces, en ese entonces, Sri Advaita empezó a dedicarse él a sí mismo, propiciar al Señor Krishna en virtud de este mismo clamor de Sri Advaita. Él desciende mismo a este mundo material. Entonces el hijo del rey de Braya adviene en Nadia, en el Kali Yuga inmediato, por aceptar la pasión esotérica y el esplendor de Sri Radha.
Nosotros somos los seres humanos de esa mismísima era. La longitud de un día de Brahma es considerado 4000 eras, con el mismo tiempo proporcional igualmente para las noches. Luego de tan larga espera, es que viene esta era a mostrar la diferencia. Él ha llevado a cabo la dulzura de sus actos divinos en Vrindavan, pero esta no había sido conocida amplia o popular abiertamente. El Señor ha determinado el descender para realizarlo. Esa pasión esotérica y la dulzura del amor de Sri Radharani. Y asimismo el distribuírselo así a todos los devotos sin consideración alguna ulterior. Él pensó entregar a todos los devotos esto, así que ellos pudieran realizar la dulzura de la pasión de Braya y así pudiese entonces obtener la fortuna de esta realización tan sublime y elevada. Nosotros hemos contado la gloria del amor afectivo, pero Mahaprabhu nos ha entregado el amor más elevado en estima de Sri Radha con toda generosidad. Data Siromani significa, pero un ser humano no es Radha, así que el amor de Radha no es posible para este tipo de entidades. Radha es Radha. Aún tan magnánimo y poderoso Sri Govinda mismo alivia su propia ansiedad luego de obtener esta realización del semblante de ella, llena de belleza. ¿Puede alguna criatura llegar hasta allí? Y él dice, no es posible. Pero al otorgar el amor de Sri Radha, el mismo mundo ya está o ya se encuentra en el capricho mismo de este. Por lo tanto, el significado es que él ha otorgado a Kali Yuga y a los Kali Yuga Jivas, seres humanos condicionados, esta misma apelación de las manjaris, la cual pertenece a Sri Radharani. Esa misma, sí, esa misma estima es tan elevada que a través de ella los seres humanos pueden realizar algo más útil dentro de lo que es la belleza y la dulzura del amor de Radharani. Estamos nosotros en esta era y este regalo grandioso es la gran contribución de Sriman Mahaprabhu.
La misma naturaleza de Sri Radha es la enredadera del amor de Krishna. Los confidentes son las hojas, las flores y los botones de esta misma enredadera. Si la enredadera se enreda en el néctar de los actos divinos de Krishna, entonces las hojas y las flores y botones van a estar tan felices 100 veces más que su propia misma enredadera. Por la gracia de Sri Radharani, no hay límite para el placer de la dulzura de Sri Radharani en Braya, la cual pueda ser compartida de esta manera en sus asistentes confidentes. Estamos nosotros en esta era. Por lo tanto, la contribución de esa misma compasión de Sriman Mahaprabhu se encuentra en la misma vida de él y por lo tanto su misericordia es inmensa. De acuerdo a Kaviraya Mahashaya, Krishnadas, esto no es nada ordinario. Esto sucede en los días de Brahma. Esto en realidad se encuentra santificado en el día de Brahma. ¿Qué tipo de reservorio es este? Kaviraya dice que a un emperador de este mundo pueda llegar entonces a beber este como un vino muy especial, pero él mismo se ha vuelto un borracho, intoxicado. Al estar encantado, él se encuentra pensando así. Puede que haya muchos trabajando para llevar a cabo esta misión de otorgar y donar la gran donación en su nombre, pero era algo que él no había entregado con sus propias manos. Hoy en día, él desea distribuir estos dulces y regalos con sus propias manos, personalmente. Él está pensando él mismo que él tiene que distribuir esto con sus propias manos. Y entonces, reconociendo que es la cosa más preciada que debe ser otorgada. Mientras que él es el dueño de la llave de esta misma caja de hierro aquí adentro, él mismo abre ese baúl en donde grandes joyas preciosas y gemas se encuentran allí ubicadas o guardadas. Y cualquiera pueda llegar a comparar una sola de ellas a toda la riqueza de los 7 reyes. Él mismo ha otorgado estas joyas y gemas preciosas. Entonces, él llega hasta el final del camino y allí llama a los barrenderos, quienes se encuentran barriendo allí. Estas personas que están siempre pidiendo alguna ayuda o un almo o la caridad, ellos ya se encontraron allí listos. Entonces
Él ha distribuido esta riqueza entre ellos. ¿Cuál es el valor de estas joyas preciosas? ¿Acaso así pierden algún sentido o valor mismo? Similarmente, hoy mismo el dios de Braya está absorto en beber ese vino, apelando la dulzura de Sri Radharani en Nadia, Navadvipa. Al estar tan lleno, él se encuentra distribuyendo lo mejor, la pasión de las gopis, ese mismo bien o esa riqueza de las emociones de las así intoxicadas gopis, ese mismo, esa misma riqueza de los reyes, la cual es aún hasta muy extraña y rara para el señor Brahma. Ni siquiera Brahma o Mahadeva obtienen una gota de ello, por lo tanto se les llama la riqueza burda de los reyes. Kaviraya Goswami así les dice: somos de esa misma era, ese es nuestro dicho. Esto es para nosotros. Y al ser tan compasivo, Mahaprabhu ha otorgado esto a los seres humanos de este Kali Yuga, los Kalihat Jivas. Así que va a ser así nuestra gran fortuna, la cual podemos nosotros llegar a estar gratificados al realizar esta contribución grandiosa de Mahaprabhu por la gracia de los grandes santos, por la gracia de Mahaprabhu y sus seguidores y asociados. No tenemos escasez de riquezas de la oración y de la adoración. Con gran compasión, Mahaprabhu ha obtenido y ha mantenido así también este misterio y esta idea o este pensamiento místico de Braya. La misma adoración de Braya, la cual fue así demostrada y ejemplificada o enseñada por sus asociados eternos, sus Nita Siddha Parshada. Así que aquí no hay duda que podemos realizarla. Así que entonces el contexto del Señor es presentado hoy al poner esta oración ardiente a los pies de Él en este día auspicioso de su advenimiento tan sagrado. Así que podamos así también estar satisfechos por realizar su profundo significado. Tomado de el libro Sadhumukhe Harikatha, el contexto de Sri Hari, de los labios de un devoto Vaishnava. Por Pandit Sri Srimad 108 Anantas Babaji Maharaja Sri Sri Radha Kunda Sarayi
Sri Sri Raghunath Das Goswami Gari. 34avo. Jai Jai Sri Radhe.